buenas noches. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que va a estar dictado por la doctora Luisa Fernanda Torre, quienes tuvieron el placer de escucharla el jueves pasado. Hoy la doctora va a disertarnos sobre la aplicación práctica del soporte nutricional en paciente hepático, con la presentación de un caso clínico. La doctora es nutricionista dietista de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, con una maestría internacional de nutrición y dietética, nutricionista con orientación en el área clínica y soporte nutricional y cuidado intensivo, experiencia en docencia universitaria, experiencia en manejo de pacientes en pre- y post-trasplante hepático. Actualmente, nutricionista del Centro Médico Ibanaco Cali, encargada del grupo de trasplante y del grupo de soporte nutricional, docente de carrera de nutrición en la Universidad Pontificia Javeriana. Con ustedes, la doctora Luisa Fernanda. Bueno, primero que todo, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Se escucha bien. ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. listo. Entonces, pues primero que todo, buenas noches, agradecerles por la invitación de nuevo y pues agradecerles a todos por toda su asistencia, por todas las preguntas, que fue lo que básicamente nos motivó a hacer esta segunda parte. En esta segunda parte vamos a iniciar primero. Hice, digamos, una revisión de todas las preguntas que teníamos de la conferencia pasada y voy a dar respuesta a esas preguntas. Y después vamos a desarrollar un caso clínico donde vamos a hacer el cálculo de los aminoácidos de cadena ramificada, que fue algo que pues tuvo, digamos, mucha acogida y que quieren que de pronto lo volviéramos a hacer. Entonces, voy a iniciar con, primero, dentro de la revisión de esta semana, encontré algo importante que quiero compartirlo con ustedes, pero un momento que no me... Ya. Compartirlo con ustedes y es este artículo de hace poquito, en donde habla de los síntomas digestivos y la lesión hepática que no son infrecuentes en pacientes de COVID y que se debe prestar mucha atención. Me pareció importante compartirlo con ustedes porque debido a la actualidad con el COVID, pues de pronto vamos a tener en un mediano o largo plazo, no sabemos todavía, pues pacientes que vamos a tener con algunas lesiones hepáticas y pues con falla hepática, entonces pues importante tener esto en cuenta. Aquí se los comparto, igual se los puedo pasar. Recordarles que mucha bibliografía o la mayoría de la bibliografía de lo que yo les digo está en las guías que publicó la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral del manejo nutricional de la falla hepática, que fueron publicadas el año pasado. Bueno. Aquí, en estas dos diapositivas, les resumí exactamente los requerimientos, porque vi que en las preguntas habían, digamos, dudas en que cuánto dar de proteína o cuánto dar de calorías. Entonces, el paciente con falla hepática crónica, la recomendación es 1.3 por el gasto metabólico basal. Pacientes que no están malnutridos, que tienen una cirrosis compensada, la recomendación de proteínas de 1.2 gramos kilo por día. Pacientes cirróticos que están malnutridos y o sarcopénicos, la recomendación de proteína es 1.5 gramos por kilo día. Pacientes que están desnutridos y tienen agotamiento muscular, entonces la proteína es 1.5 gramos kilo día. Las calorías es de 30 a 35 kilocalorías kilo día. Hago la aclaración que cuando hablo de calorías es la meta, ¿sí? Igual uno va iniciando poco a poco
desde aproximadamente 20 calorías kilo día hasta llegar a la meta. Pacientes obesos, kilocalorías 25 calorías kilo día y proteínas de 2 hasta 2.5 gramos kilo día. Pacientes con encefalopatía refractaria, 0.6, 0.8 gramos kilo día en el momento que tiene la encefalopatía y ojalá en ese momento dar 0.25 gramos kilo día de aminoácidos de cadena ramificada. Siempre tener en cuenta cuando hay algún grado de encefalopatía, que ahorita vamos a hablar porque tuve muchas preguntas de encefalopatía, la recomendación es dar un refrigerio, que este refrigerio sea nocturno, pensando en el periodo largo de ayuno que se da durante la noche y de que ese refrigerio tenga una cantidad alta de calorías, nos recomiendan hasta 700 kilocalorías y aprovechar allí para dar 25 gramos de proteína. Cuando hablamos de trasplante y cirugía, entonces habla que en un periodo preoperatorio inmediato con el enfoque ERAS para evitar la inanición innecesaria, ¿sí? Sobre todo porque este tipo de pacientes es muy lábil a hacer hipoglicemia. Antes de cirugía, kilocalorías de 30 a 35 calorías kilo día, proteínas de 1,2 a 1,5 y pacientes obesos, energía 25 calorías kilo día y proteínas de 2 a 2.5, que era lo que ya les había dicho. ¿Por qué hago aclaración y repito otra vez lo de pacientes obesos? Porque muchos de pacientes que van inclusive a trasplante son obesos. Se encuentran pacientes sarcopénicos, obesos y, como su nombre lo dice, malnutridos. Bueno, entonces, digamos que este resumencito es el de los requerimientos, que tuve varias preguntas de que cuánto dar cuando había encefalopatía, cuando estaba desnutrido o cuando no estaba desnutrido. Si vemos, digamos un resumencito, vemos que la cantidad de proteína oscila entre 1,2, 1,5, entonces son cantidades altas. En cuanto a la cantidad de todos los nutrientes, que también tuve varias preguntas de estas, entonces la Asociación Europea nos dice 35 a 40 kilocalorías, la americana nos dice 25 a 40, un rango mucho más alto. De proteínas, la europea nos dice 1.2 gramos kilo día en paciente compensado y Aspen nos habla de 1,5 gramos kilo día en paciente estresado. En cuanto a proteínas, entonces lo que les decía ahora, de 0.6 a 0.8 gramos kilo día en el momento que tenga la encefalopatía y dar la cantidad de aminoácidos de cadena ramificada teniendo en cuenta lo del refrigerio. Aporte de carbohidratos que me preguntaron, 45 a 65% del total de la ingesta calórica y de lípidos 25 a 30%, igual haciendo pues el cálculo para el total del 100%. La Aspen nos recomienda no usar triglicéridos de cadena media normalmente si no existe esteatorrea significativa. Y siempre tener en cuenta de pronto la sospecha de que haya una deficiencia de ácidos grasos esenciales. Entonces, acuérdense que tener en cuenta de que esa cantidad de lípidos no es solo el porcentaje, sino la calidad que vemos dentro de la dieta. En resumen, en pretrasplante y post-trasplante me voy a dedicar más que a hablarles de estos requerimientos que ya les dije, es aquí porque habían varias preguntas respecto a esto. Entonces, evitar el ayuno que ya les dije y por esto es la recomendación del refrigerio. Me preguntaron mucho dietas ricas en vegetales y proteína láctea. Entonces, miren lo que nos dice, ricas en vegetales teniendo en cuenta que la proteína vegetal la debo unir a un cereal para que me dé una proteína de alto valor biológico y con todos los aminoácidos esenciales. Y no hay ningún problema o, digamos, recomendación de que diga no proteína láctea, sí tener en cuenta que sea baja en grasa, ¿sí? La parte de merienda nocturna, que ya les dije por qué.
no debe restringirse la grasa en cantidades muy bajas, más bien tener en cuenta si hay una mala absorción y la calidad de esa grasa, más grasa monoinsaturada, poliinsaturada que saturada. En cuanto a la fibra, parece ser que la fermentación prebiótica, lo que les dije que también decía de pronto en las guías hace 8 días, parece tener que pueda tener un efecto neurológico beneficioso. En cuanto al post-trasplante, entonces habla definitivamente de iniciar una nutrición enteral, una nutrición lo más temprana posible. Si el paciente está intubado, pues ojalá o se va a demorar dependiendo del pronóstico, de cómo fue el trasplante, que eso, digamos, es como trabajar muy de la mano con todos los cirujanos del grupo de trasplante, le deje una sonda de nutrición enteral en cirugía para iniciarle lo más rápido posible. Pero si este paciente le fue muy bien, ven que se va a estubar o se estuvo en el posoperatorio inmediato, pues se le va a empezar probablemente vía oral rápidamente. ¿Sí? Bueno. Otra pregunta que me hicieron, que les hablé de tamizaje nutricional y yo les comenté que lo que nos recomendaban las guías era el NRS 2002 y el MUS. Pero me preguntaban también específicamente, bueno, ¿y el Ferguson qué tal? La recomendación, mire, es hacer algún tipo de tamizaje para valorar el riesgo nutricional. A veces hay digamos que unas instituciones que usan más uno que otro, pero no hay una recomendación en que este o el otro. La idea es hacerlo. ¿Para qué? Para poder detectar rápidamente los pacientes. Y recuerden que la idea no es hacer tamizaje, la idea es hacerlo para llegar rápidamente a saber qué paciente está con riesgo, poder hacer la valoración y sobre todo poder intervenir rápidamente. Recordarles entonces lo mismo, que hay una valoración global subjetiva específica para el paciente con falla hepática, en donde tiene en cuenta estas 4 condiciones que son súper importantes para poder clasificar el paciente y que muchas veces es lo que nos lleva a nosotros a decir que el paciente definitivamente está con un riesgo, con una malnutrición. Bueno. Otra pregunta que tenía es sobre el peso. También hablamos de que muchos de estos pacientes podrían estar obesos. Entonces, les traigo esta fórmula para que recuerden de que si es un paciente obeso, más o menos se habla de que ese porcentaje de peso es 75% se toma como adiposo, 25% es de los tejidos. Si es un paciente, en este ejemplo, que pesa 100 kilos y el peso ideal con fórmula nos da 60 kilos, pues tenemos que tiene 40 kilos de exceso, ¿sí? De ese 60% que es el peso ideal que yo voy a manejar en este paciente, porque es obeso, le voy a sumar el 25%. El 25% lo saco de esos 40 de exceso y eso me va a dar que son 10 kilos. Entonces voy a hacer los cálculos no sobre 60, que es el peso ideal, sino sobre 70, porque a ese 60 le sumé el 25% que calculé de los tejidos. ¿Sí? Vuelvo a repetir de pronto para que les quede claro. 25 de ese 100% del peso, asumimos 25% es de los tejidos. Entonces, cuando un paciente es obeso, un ejemplo, pesa 100 kilos, pero el peso ideal es 60 kilos, le saco el 25%, ¿sí? Para saber cuánto es de este peso que sea de los tejidos. Y ese valor se lo sumo al peso ideal que había salido. Como era 60 y aquí me dio 10, me da 70 kilos. ¿Sí? Entonces, más o menos una fórmula que yo les traigo donde podemos hacer la corrección, digamos, del peso para poder hallar el cálculo como tal, que me preguntaron en varias preguntas de cómo hallar, digamos, esta corrección de peso. Entonces, en cuanto a las complicaciones,
Importantísimo, complicaciones. Las tres más importantes, sobre todo que tienen que ver con la parte de nutrición, son sangrado de varices esofágicas, encefalopatía hepática y ascitis. Y de acuerdo a esto, pues tuve varias preguntas. Recordemos, los estados de encefalopatía hepática son 4. En el primero los síntomas son confusión, media, agitación, puede haber irritabilidad, disturbios del sueño, disminución de la atención. En el segundo, letargia, desorientación, somnolencia. En el tercero ya hay una somnolencia mucho más grande, pero es despertable, lenguaje incomprensible, confusión y puede tener un despertar con agresividad. Y el cuarto ya es un coma, ¿sí? Primero que todo, estos estadios de enfermedad los diagnostica el médico, porque tuve varias preguntas que me decían que cómo sabían si el paciente estaba en 1 o 2. Yo les comento los síntomas para que ustedes, digamos, los tengan claro, pero el diagnóstico como tal lo hace el médico. Lo mismo que cuando el paciente está aumentando su grado de encefalopatía o disminuyendo el grado de encefalopatía. Lo importante para nosotros es que normalmente el paciente que está en encefalopatía grado 1 es un paciente que puede recibir vía oral, pero un paciente que está en estado 2 no se sabe, puede que sí, puede que no, de acuerdo a cómo esté esa desorientación y somnolencia. Sobre todo porque esta parte de letargia puede afectar también la parte de deglución. El 3 y el 4 definitivamente no vía oral. Entonces allí es cuando yo, dependiendo del grado, es que voy a evaluar y voy a prescribir el tipo de soporte nutricional que probablemente el 3 y el 4 pues me tengo que ir definitivamente a una sonda de nutrición integral. Bueno, después de tener esto claro, recuerden, hago esta aclaración sobre todo para los nutricionistas, porque los médicos pues son los que manejan esto, pero sí para que tengan claro. Hay varias estrategias que usan los hepatólogos para manejar la encefalopatía hepática. La lactulosa, que es un disacárido no absorbible, que hace excreción de nitrógeno fecal por la acidificación del colon e inhibe la producción de amonio por las bacterias. Antibióticos y también la L-ornitina y L-aspartato que previene el edema cerebral en la falla hepática aguda. Estas estrategias no las manejamos nosotros, las maneja el médico, pero sí es importante que nosotros sepamos que está con el manejo para nosotros poder dar tranquila la cantidad de proteína. Recuerden, el paciente que está en encefalopatía, en el momento que está en encefalopatía, pues nosotros probablemente vamos a hacer esa disminución de proteína. Entonces, en cuanto a las preguntas puntuales que me hicieron, la desnutrición es un indicador de trasplante hepático de cirrosis, importantísimo. Me decían que cuál era el parámetro o que cuál, digamos, era el estado nutricional, hasta qué estado de nutricional podía decir yo si se podía o no trasplantar. Definitivamente, cuando el paciente tiene una cirrosis, el hecho de que esté desnutrido ya es una indicación de trasplante hepático. O sea, si está muy desnutrido o no tan desnutrido, ya tiene una indicación de trasplante hepático. Otra pregunta, en cuanto al amonio, me preguntaban en qué cantidad de amonio o digamos, cuál es la cantidad de amonio que yo puedo referir para saber si el paciente o no está encefalopático. Entonces, primero, el amonio no es un indicador en cirrosis y no me define el manejo que yo voy a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto actualmente se ha encontrado que hay pacientes que están con encefalopatía diagnosticado por el hepatólogo y el paciente tiene el amonio normal. Cuando el paciente sí está en una falla hepática aguda, el amonio sí es un indicador, ¿sí? Pero definitivamente no suspender la proteína, a no ser que el paciente llegó en una falla hepática aguda, se está estabilizando en la unidad de cuidado intensivo, probablemente en esas primeras 24 horas
no le vamos a dar proteína, no le vamos a dar soporte nutricional. Porque también me preguntaban, entonces le doy un soporte nutricional solo de carbohidratos y de grasas. No, en esas 24 horas preferiblemente no, mientras se va estabilizando, ¿sí? Bueno, en cuanto a ascitis, que es la otra complicación del paciente con falla hepática, entonces importante, el paciente que tiene ascitis, pacientes que tienen una ascitis a tensión o que es una ascitis refractaria, o sea que le hacen paracentesis para que evacúe y vuelve y se llena de líquido ese abdomen, pues definitivamente es un paciente que tiende a hacer seguidamente ascitis. También esta paracentesis, recuerde que se hace cuando no ha servido el diurético que ya se ha puesto de base en este paciente. A ese paciente se le hace una paracentesis evacuatoria y en ese momento también se hace tratamiento con albúmina, ¿sí? Aquí es importante que tengan claro esto, ¿por qué? Porque en este paciente yo debo tomar el peso cuando le hayan hecho la paracentesis. Tuve muchas preguntas que cuándo tomar el peso o que cómo saber el peso del paciente real que tenga una ascitis. Estas ascitis que son a tensión, que son refractarias, pues toca aprovechar el momento que se le hace la paracentesis, que le tomen un peso después de esta sacada de los líquidos para poder hacer los cálculos y saber el peso. Importante, la restricción de sal que me preguntaron muchas veces, 5 gramos de sal al día, ¿sí? Entonces, no es dejarlo totalmente sin sal. Recuerden que las fórmulas o las dietas hospitalarias tienen, digamos, una cantidad aproximadamente de 5 a 7 gramos. Entonces, a veces no necesitamos dejar al paciente pues totalmente sin sal, lo que hace que el paciente de pronto no vaya a poder comer, no coma porque no le sabe a nada, ¿sí? No restricción de líquidos si tenemos controlada la sal, porque a veces queremos que sea hiposódica y con 0 líquidos, y es imposible que se tome, digamos, 0 líquidos. Y restricciones menos de 800, de 800 de líquidos en un paciente, pues de que toque hacerle como tal, pues no se recomienda porque 800 por lo menos es lo mínimo. De 600, 800 más o menos, que también me preguntaron mucho. Recuerden de sal, 5 gramos de sal, no de sodio, porque sal, ahí hablo de cloruro de sodio. Y recuerden que muchos de nuestros pacientes pueden estar con soluciones endovenosas que tienen cloruro de sodio, que son en sodio. Entonces también tener en cuenta eso con el médico para ver si se le puede poner el medicamento o lo que se le esté pasando mejor en otra solución que no sea solución salina. ¿Sí? Me preguntaron también criterios de trasplante. Entonces, el criterio de trasplante aquí en mi institución, en la Clínica Centro Médico Imbanaco de Cali, Colombia, la indicación de trasplante es según el MED, que sea 15 o mayor, ¿sí? Aquí se tiene también muy en cuenta, porque me preguntaban que cuáles eran los criterios para ir a trasplante. Entonces se tiene en cuenta la patología, las complicaciones, no lo mismo un paciente que está haciendo sangrados a repetición o que tiene estas ascitis refractarias o que ha hecho ya 3 encefalopatías a un paciente que no. Entonces este paciente que está ya con todas estas complicaciones, pues es un paciente que tiene, digamos, un requerimiento de trasplante, digamos, más rápido. Entonces se tiene en cuenta todo esto. Y vuelvo a repetir, la desnutrición es un criterio de trasplante, ¿sí? Ahora, perdón, me devuelvo un momentico. Me hacían una pregunta respecto a esto. Si el paciente está muy desnutrido, entonces no tiene indicación de trasplante. No. Lo que hay que hacer es al revés, intervenirlo lo más rápido posible, nutrirlo para poderlo llevar lo más rápido al trasplante. En cuanto a los micronutrientes, me preguntaron sobre los micronutrientes en el paciente con trasplante de hígado. Entonces, específicamente en zinc y vitaminas liposolubles. Recuerden que las vitaminas liposolubles se almacenan en el hígado y si el hígado está enfermo, pues vamos a tener deficiencia.
Entonces, recordarles un poquito que hablamos de la RDA, que es la tolerancia diaria, o sea, el requerimiento diario, la recomendación diaria recomendada, y esta recomendación es para población en general sana. Hay una ingesta diaria recomendada de referencia, hay un requerimiento promedio estimado, hay una ingesta adecuada y también tenemos un límite superior de tolerancia, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta cuando me preguntan que cuánto dar de zinc, ¿sí? Entonces aquí les traigo esta tablita donde están la suplementación de micronutrientes. En la anterior diapositiva estaban las referencias, en donde está la recomendación de las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, y el zinc, entre los demás, pero pues quise traer estos específicos porque son los específicos, digamos, que se deben tener muy en cuenta en el paciente con falla hepática porque pueden tener deficiencia, ¿sí? Me preguntaban cómo, aquí en Colombia tenemos ya vitaminas importadas, que son solo las liposolubles, ¿sí? Y tenemos el zinc en pastas o zinc granulado que usamos y mandamos a nuestros pacientes, sobre todo porque recuerden que estos son pacientes que tienen mucha disgeusia y el zinc nos puede ayudar muchísimo a manejar esta parte. Recordarles, estas diapositivas yo se las mostré la vez pasada, pero las recuerdo porque fueron preguntas, no restringir la cantidad de proteínas, y quiero recordarles que esto está dentro de las guías con grado de recomendación. Entonces es importante que ustedes lo tengan como, digamos, como justificación dentro de sus instituciones o su manejo ambulatorio para que tengan como ese respaldo científico. La otra pregunta que me hicieron es si el paciente tiene varices esofágicas o ha tenido, si se le podía poner una sonda. Primero, no es una contraindicación absoluta. Y segundo, estar muy de la mano y hablar con el paciente, con el hepatólogo, con el gastroenterólogo, y nos comente cuándo le podemos, primero, que él le ponga la sonda, le pueda poner la sonda. Si le ha hecho algún tratamiento para las varices, como escleroterapia o algún manejo, pues nos va a decir cuándo le podemos iniciar la nutrición. Preferiblemente tratar de trabajar muy de la mano con ellos y que no le dejen ellos mismos en la endoscopia que hacen ese manejo la sonda. De pronto no en el momento que hacen la escleroterapia como ocurre en nuestra clínica, sino en el momento que hacen una revisión. O muchas veces ellos mismos nos autorizan de que se le pueda poner, digamos, a ciegas y que vaya bajando, digamos, con el peristaltismo. Eso como muy de la mano con el gastroenterólogo. Recuerden lo de fraccionar la dieta que nos recomiendan las guías, y vuelvo y les digo lo del refrigerio. Recuerden que nos habla de que para pacientes que tienen intolerancia a la proteína. Entonces aquí quiero hacer énfasis porque tuve muchas preguntas de aminoácidos de cadena ramificada que ya les voy a hablar de esa parte. Pero en las guías nos dicen que definitivamente manejemos proteínas vegetales o aminoácidos de cadena ramificada para estos pacientes. Sobre todo porque la recomendación es si el paciente está con encefalopatía, ¿sí? Pero hay pacientes que puede que no tengan encefalopatía, pero son muy lábiles a hacer encefalopatía, ¿sí? O pacientes que apenas se les aumenta la cantidad de proteína para darles lo que necesita, empiezan a hacer encefalopatía. Entonces miren que no es, digamos, nosotros poder nutrir al paciente, pero poder hacer esa prevención, ¿sí? Y lo que ya les dije del sodio, no, evitar comprometer la palatabilidad de la dieta con dietas totalmente restringidas en sodio, ¿sí? Aquí vuelvo y les muestro también en las recomendaciones de esta revista, que vuelve y nos dice lo mismo. No es solo en el paciente que tenga la encefalopatía, sino también en el paciente
que yo necesito manejar pronóstico. Muchas veces al paciente le están haciendo todo el tratamiento médico. El médico le está haciendo, le está dando la L-ornitina, le está dando Lactulaz, y el paciente no mejora, y pues yo lo tengo que nutrir, pues qué mejor que sea con una nutrición que lo pueda nutrir y no le vaya a empeorar su encefalopatía. Bueno, en cuanto a la enfermedad hepática aguda, entonces vuelvo a repetir lo que nos dice la guía: diferir durante 24 a 48 horas en el momento que el paciente está totalmente inestable, que ese amoníaco esté muy elevado y que tenga un riesgo de edema cerebral. Pero en cuanto a esto se maneje, porque precisamente está la UCI para este manejo, volver a iniciar el soporte nutricional. Recuerden la actividad física, importantísima, y sobre todo que tenga un programa de actividad física este paciente que se ha trasplantado. Listo. Entonces, hasta ahí creo que pude, digamos, como responder la mayoría de preguntas que tuve, que cual les agradezco mucho, porque para mí fue muy gratificante saber de que les gustó mucho y de que hubo muchísimo interés. Entonces vuelvo y les agradezco. Entonces creo que aquí pues pude abordar la mayoría. Y ya la segunda parte, digamos, lo que he querido es exponerles un caso clínico de un paciente en donde vamos a hacer el cálculo de los aminoácidos de cadena ramificada para este paciente, que también pues tuve varias preguntas que querían como volverlo a ver. Entonces, esta es una paciente femenina de 66 años, en donde tuvo los diagnósticos tiene diagnósticos de una cirrosis Child B, una esteatosis no alcohólica, una encefalopatía grado 3 y antecedentes de ascitis, y se le ha tenido que hacer paracentesis en 2 oportunidades. Entonces, digamos, el análisis que hace el hepatólogo cuando hace estos diagnósticos es que es una paciente cirrótica secundaria a un hígado graso con un Child B, con un MED de 11 en evaluación pretrasplante hepático, ¿sí? En cuanto a la valoración nutricional, es una paciente que llegó desorientada, incoherente, con un peso usual de 78 kilos aproximadamente hace 3 meses, un peso actual de 70 kilos, una talla referida de unos 65 centímetros, se hace un índice de masa corporal y lo tengo subrayado porque me da 25.7 y yo pudiera decir, no, pues está en sobrepeso, está bien. Pero cuando hago el índice de músculo esquelético por tomografía computarizada, me da 25 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado. Recuerden que en un paciente cirrótico, en hombres, lo normal es menos de 50 y mujeres menos de 39. Pues si nosotros comparamos este valor con el de la paciente, definitivamente pues es una paciente que podemos diagnosticar como con sarcopenia. Y el índice de masa corporal nos da un sobrepeso, podríamos decir que es un sobrepeso sarcopénico. Podemos también recalcar en esta valoración que ha tenido una pérdida de 8 kilos en 3 meses, que es una cantidad grande de peso y que es muy importante para nosotros saber que en este tiempo tenga esa gran cantidad de pérdida de peso, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta también de que como es una paciente que ha tenido ascitis y que se le ha hecho paracentesis, pues nosotros asumimos que este peso pueda ser real, se le haya tomado en seco, porque es algo que nosotros preguntamos al paciente, en este caso al familiar, pues puede ser también con algo de ascitis, ¿sí? Vemos en bioquímico una albúmina de 2,9. Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, este es una paciente difícil por su patología de valorar en la parte antropométrica, ¿sí? Y puedo decir
que cuando yo le hago un examen físico se encuentra con una depresión marcada de masa muscular y masa magra en miembros superiores e inferiores, con abundantes tejido adiposo a nivel abdominal, que a veces no es tejido adiposo, sino la citis. Y de pronto vemos que está condensada pues más en miembros inferiores y superiores, con signos de deficiencia de micronutrientes porque se le nota la piel descamada, como digamos en deterioro, ¿sí? Con esta parte de valoración, también tengo en cuenta la anamnesis alimentaria. Actualmente, pues como yo les conté que la paciente llegó con encefalopatía grado 3 y no estaba orientada, pues la paciente se le puso sonda nasoyeyunal para alimentación enteral. Pero igual en la historia que se hace con el familiar, también se pregunta algo de la historia alimentaria de la paciente y nos cuenta que ha presentado hiporexia, náusea, disminución de la sensación del gusto y que en algunas ocasiones presenta deposiciones diarreicas. Más o menos haciendo un cálculo de lo que consume normalmente en su casa cuando estaba, digamos, consciente y orientada y comía por vía oral, se calcula que el consumo era inferior al 70% de sus requerimientos energéticos. Presentaba cambios en la ingesta, era muy variable y es muy común en estos pacientes, que unos días coma mejor que otros, con aversión a las carnes rojas y con mucha aversión al olor cuando están cocinando en la casa, ¿sí? Y refiere muy poca actividad física. Entonces, el diagnóstico nutricional podría ser desnutrición proteico-calórica moderada. Según la clasificación, un sobrepeso interrogado, pues el índice de masa corporal aquí no es, digamos, fidedigno, pero sí sabemos que tiene una sarcopenia por la tomografía, una hipoalbuminemia que también podría ser interrogada porque pues sabemos que la albúmina se sintetiza en el hígado, alto riesgo de deterioro de su estado nutricional de acuerdo con la patología de base y pues la pérdida de masa muscular, que también sabemos que no hace actividad física, entonces podría estar sedentaria. ¿Cuál sería la prescripción dietaria? Requiere en este momento pues un soporte nutricional enteral por sonda nasoyeyunal con fórmula oligomérica especializada para falla hepática, con el fin de complementar y alcanzar a cubrir sus requerimientos nutricionales que están aumentados, ¿sí? Y evitar pues de que se me vaya a deteriorar o me vaya a hacer pues una ayuno prolongado, una deuda calórica y pues una atrofia intestinal. Recordemos la recomendación, paciente desnutrido y con agotamiento muscular 30 a 35 calorías kilo día y unos 5 gramos de proteína. Si yo hago el cálculo de calorías, mire, sería la meta esto, ¿sí? Pero recuerden que vamos iniciando poco a poco. En cuanto a las proteínas, que es lo que quiero hacer aquí énfasis para que hagamos el cálculo en este paciente que está con encefalopatía. La recomendación, si es un paciente crítico, mire la recomendación 1,5 a 2. Si es un paciente, si fuera trasplantado, recordemos, y si es adulto mayor, de 1,2 a 1,5, ¿sí? Me preguntaban mucho la recomendación proteica. Yo les hago aquí énfasis en que si es un paciente, por ejemplo, que está crítico, 1,5 a 2, y aquí adulto mayor de 1,2 a 1,5, hago como un promedio entre los dos y lo mínimo que yo le debo dar es 1,5, casi hasta 2 gramos día. Hago énfasis en que pues no voy a sumar 1,5 más 1,5, entonces me da 3 gramos porque me hicieron esa pregunta, sino tener en cuenta definitivamente que es un paciente que tiene un requerimiento muy alto porque no es solo una condición. ¿Sí? Bueno, recordemos entonces. Los aminoácidos de cadena ramificada son esenciales, son leucina y isoleucina valina. Recuerden que de la leucina voy a poder tener el beta-hidroximetilbutirato y me preguntaron mucho que cuáles eran las fuentes en el alimento, ¿sí?
origen animal, carnes de res magra, cerdo, pollo, huevos, pescado, lácteos como leche, yogur o quesos bajos en grasa, o sea, definitivamente proteína pues animal, y de las vegetales, quinoa, leguminosas, pero siempre recuerden que deben unir con el cereal. Cálculo de proteínas. Entonces aquí se los, digamos, lo hice por pasos para mirar un poquito el ejercicio. Prescripción de proteína. Entonces ya vimos que para este paciente es unos 5 gramos kilo día. Si este paciente dijimos que le vamos a calcular 70 kilos, me daría 105 gramos de proteína, ¿sí? Menos 37.2 gramos de proteína sería 67.8, ¿sí? ¿Por qué 37? Perdón, aquí me voy a devolver un poquito. Prescripción sería 105, ¿sí? Pero yo necesito definitivamente darle de esos 105 que le voy a dar, una cantidad de proteína como aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, la recomendación de esos aminoácidos de cadena ramificada es 0.25 gramos kilo día, 70, que es el peso que voy a tomar por 0.25, me da 17.5 gramos de aminoácidos de cadena ramificada, ¿sí? Para yo poder dar esos 17 gramos de aminoácidos de cadena ramificada, yo tengo que ir, ¿qué suplemento voy a usar? En este caso voy a usar un suplemento que me da, por un sobre, me da 18 gramos de proteína y 8.6 gramos de aminoácidos de cadena ramificada. Si fueran 2 sobres, pues va a ser el doble. Como yo requiero 17.5 gramos de aminoácidos de cadena ramificada, se me va aproximadamente a darle 2 sobres de polvo, y esos 17 de cadena ramificada me aportarían 37.2 gramos de proteína. Me devuelvo aquí. Entonces, a estos 105 total que yo le voy a dar de proteína, le resto lo que le voy a dar con el suplemento que tiene los aminoácidos de cadena ramificada. Y allí yo ya estoy cubriendo la cantidad de aminoácidos de cadena ramificada, que es 17.5. Entonces, perdón, me devuelvo aquí. Aquí yo les digo, si yo le voy a dar 37 con los aminoácidos de cadena ramificada, me queda 67.8 para darle con alimentos. Entonces aquí les hice el ejemplo que les decía hace 8 días. Un paciente que tenga una alimentación, que al desayuno consuma un pocillo de leche, se coma un huevo, una tajada mediana de queso cuajada, al almuerzo consume medio intercambio más o menos de frijol rojo, una porción de pollo de pechuga, y a la comida pescado, vemos que más o menos, haciendo en cuenta esta cantidad de estos alimentos proteicos, me da 67 gramos de proteína. Entonces, esto se los aclaro sobre todo para los que no son nutricionistas, que dar esta cantidad de proteína que les acabo de hablar aquí, de 67 gramos, es más o menos que un paciente de estos que me cuentan que cursa con anorexia, hiporexia, que hay días que come muy poco, que no tiene muchas ganas de comer. Mírenlo, esos 67 gramos de proteína en traducción de alimentos, que no está fácil de consumir. Estoy hablando, si hablo de una persona normal, sin ninguna patología, como nosotros, probablemente no hay ningún problema. Nosotros nos comemos esta cantidad. Pero un paciente desnutrido, que tiene hiporexia, que tiene anorexia, que tiene cambios en los gustos de los alimentos, pues van a ver
que es difícil poder a veces cubrir esta cantidad de proteína, ¿sí? Y yo ya asumiendo que le puse una fórmula para, digamos, suplementar. En el caso que yo le voy a dar todo la cantidad de proteínas, porque la única fuente es por sonda, pues yo le hago el cálculo con el total de suplemento, ¿vale? Para poder, pues, aportar todo el requerimiento de calorías y de proteínas, ¿sí? Recuerden que los suplementos generalmente para este tipo de pacientes vienen concentrados en calorías con 1 o 2 aproximadamente calorías por centímetro, entonces tener importante claro esto, porque así pues yo no voy a tener que dar cantidades exageradas de líquidos, voy a poder dar la cantidad de calorías en un paciente que ya vimos que el requerimiento es grande, como les dije por acá, perdón, aquí en las calorías, que era 30 calorías, pues hasta 35 calorías por kilo, ¿sí? Bueno. Formulación, entonces, el plan de alimentación sería con alimentos fuentes de proteína de alto valor biológico, 67 gramos, que más o menos se los traduje en los alimentos actuales, y 2 sobres de suplemento de una fórmula especializada con aminoácidos de cadena ramificada, ¿sí? Importante tener claro, esta fue otra pregunta, cuando yo voy a prescribir la fórmula, me preguntaban, ¿pero esto se lo cubre la entidad? Sí, pues estoy hablando de Colombia, pero haciendo una justificación adecuada. ¿Cómo es esa justificación? Primero, teniendo en cuenta la fórmula que yo voy a usar, hay en polvo, hay líquidas, entonces cómo la voy a prescribir y que cuando yo le prescriba por 30 días, pues haga aquí el cálculo total, ¿sí? Y la otra parte importante es tener muy claro de que aquí cuando yo voy a hacer la justificación, primero especifique si el paciente está desnutrido, si el paciente tiene varices, tiene encefalopatía o es leve la encefalopatía, porque la indicación de la fórmula es muy clara. ¿Para qué? Para que no vayamos a tener problemas en que nos devuelvan los auditores y no le autoricen al paciente. Y tener claro que cuando nosotros vamos a hacer ya el MIPRES y lo vamos a entregar, pues tenga, digamos, el producto, la forma adecuada, dependiendo para quién le vamos a dar, cuál es el producto, cuál es la indicación como tal para que nosotros lo podamos hacer. Bueno, entonces, esa prescripción dietaria sería, primero, en el momento que el paciente está con la encefalopatía, le vamos a iniciar, le vamos a calcular de la misma forma todo el aporte con el suplemento. Cuando el paciente ya tiene la vía oral, entonces se lo vamos a calcular como lo que hicimos ahora, aportando mínimo el 0.25 gramos kilo día de los aminoácidos de cadena ramificada dentro del cálculo de la proteína total. Como segundo punto, nunca se nos olvide si es un paciente que tenía sonda y ya el paciente está mejor de su encefalopatía, ya lo extubaron, ya le iniciaron vía oral, hacer una transición adecuada, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a veces el paciente se despierta, ya no está intubado y le van a iniciar la vía oral y entonces rápidamente le quitan la sonda y lo dejan con vía oral. Acuérdense que la indicación de las guías es cuando el paciente esté recibiendo más del 60-70% de su requerimiento, es que quitamos el soporte enteral. Nosotros en nuestra institución tenemos un protocolo que cuando el paciente empieza a recibir vía oral, le pasamos a nutrición cíclica en la noche y vía oral en el día, y cuando ya con audiología ya nos autoricen que vaya avanzando la vía oral y vemos que el consumo es más del 60% del requerimiento, ya retiramos la sonda y lo dejamos solo con vía oral. Cuando prescribimos a un paciente por vía oral, entonces la prescripción es
dieta hipercalórica, hiperproteica, modificada en grasas, hiposódica, pero teniendo en cuenta pues la cantidad de sal que les dije, dependiendo pues si está en la institución o si es en la casa, tener en cuenta esta parte y así a ir a hacer mucha educación de que hay muchísimos alimentos que vienen enlatados o conservados, o salsas o aderezos que tienen muchísimo sodio. Entonces, tener en cuenta esa parte de que no es solo la sal, sino estos aderezos. Que esa alimentación sea fraccionada, preferiblemente en 6 tiempos de comida y con suplementos de multivitaminas liposolubles, si tenemos disponibilidad de solo la lipo o si no de un multivitamínico que tenga todas y adición de zinc, que les decía, zinc de pronto en pasta o en polvo, que a veces es mucho mejor tolerado para adicionar alguna bebida. Tener en cuenta lo del refrigerio nocturno y que ese refrigerio sea hipercalórico, hiperproteico y por ejemplo aquí es, digamos, una de las ventajas que nosotros manejamos en nuestro protocolo y es ahí usar el suplemento. Entonces, por ejemplo, un sobre de polvo del suplemento, ejemplo, que usamos aquí, me aporta 500 kilocalorías y 18 gramos de proteína. Entonces, mire que con este sobre que pueda dar en la noche, pues voy, como refrigerio, estoy dando casi el refrigerio nocturno, si lo puedo dar en el transcurso de la noche. Hacer mucha educación nutricional y hago mucho énfasis en proteínas, que ya lo dije bastante, restricción de agua y sodio. Por favor, no hacer restricciones que lo que van a hacer es que el paciente se desnutra más. Y ustedes pueden sonar que soy muy repetitiva en esta parte, pero es algo que yo les estoy hablando en semana, paciente que valoro, paciente, yo les puedo decir que 80-90% de los pacientes tienen restricciones que no son necesarias y que han hecho que el paciente coma menos. Recordar que la suplementación no es mandar un suplemento y dejarlo allí al paciente o decirle que se tome 1, 2, 3, 4 vasos de un suplemento como tal. Debo también garantizar que se lo tome, darlo con los medicamentos, variar el sabor. Son pacientes que no se pueden tomar toda esa cantidad de, digamos, de líquido y de suplemento en una sola toma, porque ya les dije que tienen anorexia e hiporexia. Listo, gracias. Bueno. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por no solamente compartirnos su experiencia, sino realmente habernos ilustrado con la respuesta de muchas de las inquietudes que quedaron de la ponencia anterior. Tengo algunas preguntas el día de hoy. Sí. Una de ellas está relacionada a ¿por ¿Sí qué me están menciona... viendo en la cámara? Sí, la vemos perfecta. Ah, bueno, listo. ¿Por qué menciona nutrir en yeyuno y no en estómago? ¿Lo Bueno, menciona por alteración de la conciencia o por protección de la vía aérea? bueno, esa pregunta está súper importante y creo que quería que me la hiciera. Bueno, ustedes saben que las recomendaciones de las últimas guías no es recomendación que tiene que ser en yeyuno, sobre todo como para evitar el riesgo de broncoaspiración. Sabemos que así esté en yeyuno, puede haber riesgo de broncoaspiración, o así esté sin nutrición, porque pues tenemos jugos gástricos, jugos intestinales que también pueden hacer, digamos, devolución. Las últimas guías, inclusive del 2016 de ASPEN, nos dicen que no toman ni siquiera residuos, ¿sí? Es, digamos, como la costumbre. Nosotros instalamos sondas en el estómago y que bajen a ciegas, usamos sondas con peso y que bajen solitas como para tenerla probablemente pospilórica y sobre todo a veces como más por, digamos, seguridad y por a veces tolerancia, a veces como que
en el estómago de pronto no me pueden tolerar el volumen cuando estoy en la meta total, pero no es indicación. Siempre hacemos la salvedad de que el paciente esté lo más semisentado posible y que se le esté, digamos, como evaluando. También en el caso de los pacientes con ascitis, como tienen tanto líquido en el abdomen, sí preferimos también que sea nasoyeyunal. Mencionan si los aminoácidos de cadena ramificada pudieran ser los mismos branched chain amino acid que usan los deportistas. Sí, son lo mismo. Ese es el, digamos, el nombre en inglés y es lo mismo porque es para manejar enriquecer, digamos, o mejorar la masa muscular. Sí. ¿Por qué restringen las proteínas en la encefalopatía refractaria? Porque el paciente, ahora, la idea es que más que restringirla, es en el momento que está con la encefalopatía. Pero esta encefalopatía refractaria digamos, se habla específicamente es que son pacientes que son muy lábiles, o sea, que se les hace su manejo, mejora la encefalopatía y apenas empiezan a comer y aumentar su cantidad de proteína, otra vez hacen encefalopatía. Entonces, en esos pacientes se trata de que esa alimentación y esa cantidad de proteína definitivamente sea de base con aminoácidos de cadena ramificada, así no tenga encefalopatía o tenga grado 1, porque lo otro que se me olvidó aclararles es que en la práctica pacientes que cursan con muchas encefalopatías, casi nunca vuelve a cero encefalopatía, sino que de pronto se mantiene entre grado 0 y 1. Entonces uno ahí prefiere mantenerlo con los aminoácidos de cadena ramificada para que no avance esa encefalopatía a grado 2, 3 o 4. Piden que aclare si habla de los 5 gramos de sal o de sodio. Sal, cloruro de sodio. ¿Cuál sería la ingesta adecuada de líquidos? Ahí lo que les comentaba ahorita, dependiendo, si se está manejando ya el sodio, pues hacer restricción de líquido muy baja. Me explico, si el paciente, por ejemplo, tiene esas ascitis, atención, y baja, hablo de 600, 800 más o menos cc al día, ¿sí? Contando todo, los líquidos del día. Menos es a veces muy difícil dejarle una alimentación totalmente seca, a veces es muy complicado. E inclusive cuando el paciente tiene sonda de nutrición, se habla más o menos de restricciones de 600 cc al día y lo que uno hace es fórmulas, como las fórmulas especiales para paciente hepático vienen concentradas, entonces pues le ayudan mucho a uno a poder solucionar esta parte. En el caso de nutrición parenteral, ¿existe restricción de líquido en el momento de realizar el cálculo, pensando en el hecho o en el riesgo de edema pulmonar? Buenísima esa pregunta. Yo no hablo de parenteral casi porque pues, se trata de lo máximo enteral, pero a veces hay casos donde definitivamente no se puede porque no se puede usar el tracto gastrointestinal. Se usa la parenteral y restringida, entonces usamos aminoácidos preferiblemente al 15%. Recuerden que también tenemos aminoácidos parenterales con aminoácidos de cadena ramificada y tratamos de concentrar lo máximo la nutrición en líquidos. Los 25 gramos de proteína de la colación nocturna, ¿estarían dentro del cálculo de requerimiento o son 25 gramos adicionales? No, está dentro del cálculo, ¿no? Sería imposible, sino que es tratar como de dar un buen aporte en la noche, tratando de que toda esa noche que tenemos ayuno, digamos, pues no se tenga un aporte grandecito de proteína. Entonces, la recomendación es que sea aproximadamente 25 gramos, como
como una cantidad más o menos de las que uno prescribe en una comida principal, ¿sí? Cuando se refiere a kilocalorías por kilo día, ¿se refiere al peso actual o al peso ideal? Bueno, eso es dependiendo. Si el paciente está obeso, pues al peso ideal y de pronto haciendo la corrección que yo les comentaba ahí. Si es a un paciente desnutrido, pues tratar de que sea el peso ideal. Pero vuelvo y les cuento, a veces se vuelve complicado en estos pacientes, sobre todo porque si la brecha es muy grande entre el paciente desnutrido al ideal, me explico, el paciente está pesando 40 kilos y el ideal es 60, pues yo no puedo empezar con 60 porque probablemente no me va a tolerar esa cantidad. Entonces, digamos que es como ir poco a poco haciendo el aumento. Entonces, iniciaría con 50 gramos, pero el cálculo o la meta sería para poder hacerla, llegar a hacerla con el ideal que es 60. ¿Es recomendable la suplementación con omega 3 y probióticos en estos pacientes? Bueno, con omega 3 en las guías del año pasado nos dice que todavía no, digamos, no nos dice que nos lo recomienda y que ya está totalmente avalado. Dice que faltan estudios de esta parte, como tal, específico en falla hepática. Y probióticos sí habla de que podría ser recomendado, sobre todo porque este tipo de fibra me puede ayudar, lo que les comenté ahora, a disminuir sobre todo la producción de amonio por las bacterias. Si el paciente se encuentra en encefalopatía grado 3 o 4 y está ya incluido en cuidado paliativo, ¿qué rangos manejaríamos de proteína? Muy buena pregunta. Si está en encefalopatía, pero no entiendo allí porque si ya está en paliativo es como si no, siempre, o sea, como si no le fueran a hacer nada más o fuera una falla ya hepática fulminante, que, que pues en falla hepática, específicamente en enfermedad hepática, ustedes saben que es una de las enfermedades que tiene la ventaja de que puede ser llevada a trasplante, ¿sí? En grado 3 y 4 yo lo nutriría, lo que pasa es que no podría ser por vía oral, tocaría por sonda porque neurológicamente no está bien, pero yo trataría de nutrirlo lo mejor posible y de darle su requerimiento para tenerlo en las mejores condiciones para el trasplante. A no ser que tenga pues ya demasiadas complicaciones. ¿Cuál es la referencia que utilizó para la fórmula del ajuste de peso en el paciente obeso? No la tengo acá, pero se las puedo, si quieren se las puedo, me mandan el correo y se las puedo mandar la referencia. ¿Se suplementaría con tiamina? Importante esta pregunta. La mayoría de pacientes que sabemos con falla hepática alcohólica definitivamente tiene una deficiencia de tiamina. Entonces, si es un paciente de antecedente de que la causa es alcohólica, sí. ¿Podría referirse a la ingesta de carbohidratos, tipo de azúcar en los suplementos nutricionales que usted podría recomendar? Bueno, en este tipo de pacientes, la recomendación sería lo que hacemos de carbohidratos, más o menos lo que hablábamos allí, 50%. Tener en cuenta, pues, aquí, por ejemplo, en este tipo de pacientes, sobre todo si son lábiles a encefalopatía, recomendaría manejar de pronto un consumo muy alto de fibra con los carbohidratos y aquí tendría que tener en cuenta asumiendo dos aspectos, porque hay muchos de estos pacientes que vemos con falla hepáticas que son diabéticos, lo manejaríamos como los diabéticos, con restricción de azúcares simples, con azúcares con carbohidratos complejos, altos en fibra y con carbohidratos de índice glicémico bajo, ¿sí?
Si el paciente no es diabético, pero hay muchos de estos pacientes que por su falla hepática tienden a hacer hipoglicemia, pues lo manejaría preferiblemente muy fraccionado y más con carbohidratos más complejos. Eso depende mucho como de especificar cómo es el paciente, pero en general, si no es diabético, en recomendación general, que es la recomendación actual recomendada, que es aproximadamente 50% de carbohidratos, más complejos y con un buen aporte de fibra para mejorar la absorción. Y de grasas, también decía de grasas. No, hablaba de carbohidratos y azúcares. Listo. Sí. Porque algunos autores recomiendan no más de 1,1 gramo de proteína en pacientes con daño hepático y aquí se habla de hasta 1,5 gramos. No sé quiénes son esos autores, pero primero no estoy de acuerdo de lo que yo he revisado y lo que yo les mostré allí en guías con nivel de evidencia. Ninguna nos dice esa cantidad, nos dicen, miren que es 1,2 a 1,5. Y yo creo que esa recomendación, no sé de cuándo es, pero de pronto hace muchos años se hacían restricciones grandes y lo que se ha visto es que el paciente antes se desnutre más. Y el paciente desnutrido va a ser más falla hepática. Por eso en cirrosis está súper claro de que el paciente desnutrido tiene antes más indicación de un trasplante. ¿Es posible mejorar la albúmina mediante la nutrición? Esto es No, porque a veces no hay albúmina hospitalaria. no, no. La albúmina que yo les dije allí, la manejan en el caso de manejar esa ascitis y esos líquidos refractarios. Entonces hacen la paracentesis y colocan albúmina para tratar pues de mantener la presión oncótica, pero no para la parte nutricional. No está recomendada y nunca en un paciente, digamos, hipoalbuminémico, la recomendación es dar albúmina para mejorar este aporte. ¿Qué pasa con la hipertensión portal, el consumo de sodio y la ascitis? Bueno, en varices que yo les comenté y la hipertensión portal. Entonces, no, en hipertensión portal, digamos, como tal, no es la recomendación, es en ascitis que se hace la restricción de sal. Recuerden, es sal y es restricción, no es totalmente hiposódica, ¿sí? Y restricción de líquidos. ¿Cómo se pediría la TAC para saber el índice de músculo esquelético? Bueno, en esto quiero, pues tengo la ayuda ya, yo no soy experta porque es algo que apenas estamos empezando en el grupo de nosotros. El paciente que llega a protocolo de trasplante de hígado, el médico, el hepatólogo, dentro de todo el pool de exámenes y de todo el pool de, digamos, de procedimientos que se le van a hacer, le pide ese TAC. Y en ese TAC, digamos que es hacer la especificación que necesitamos valorar el grado de sarcopenia. Entonces, digamos, lo que se hizo nosotros en nuestro grupo fue que el hepatólogo habló, pues como hay junta y ahí nos reunimos todos, se habló con los radiólogos, que son los encargados específicamente de revisar estas tomografías, de que también nos hiciera, digamos, la medición y no la, más que la hicieran, nos la reportara para nosotros poder hacer, tenerlo dentro de nuestra valoración nutricional. Igual estamos empezando a hacer un estudio descriptivo de poder en los pacientes que yo les comenté que llevamos entre el 2018 y el 2020, de poder reportar esos valores que nos dieron. ¿Qué dieta le recomienda a un paciente que no tiene acceso a alimentos como el pescado? ¿Qué otro tipo de alimentos se le podrían brindar?
Bueno, y aquí me hicieron acordar de otra pregunta y es lo de las carnes rojas. Recordamos, bueno, si no tiene pescado o a veces, por ejemplo, no sé, acá en Colombia, acá en Cali hay pacientes que no les gusta el pescado. Pollo, por ejemplo, huevo, recuerden que la clara de huevo es una super fuente de proteína. Lácteos, si tiene buena tolerancia, asumiendo que sean descremados. En cuanto a carnes rojas, a veces son de muy difícil tolerancia, pero acuérdense que se demora más en digerir, pero sobre todo porque muchos de los pacientes, y por eso lo puse en el caso clínico, porque yo lo veo mucho, que el paciente tiene aversión, le coge aversión a la carne roja, así como el paciente con cáncer. Entonces, pues uno simplemente la deja de pronto una, dos veces a la semana, como para tratar de pronto de que pueda variar, de que pueda tener como suplencia de vitamina B12, de hierro, y más bien que sea pollo, pescado, si no les gusta el pescado, entonces pollo. A veces hay personas que no les gusta el pescado, pero sí comen de pronto atún, hacer la recomendación que no sea atún enlatado, sino atún, digamos, fresco y a las otras fuentes que les acabé de decir, y de pronto también uniendo algo de proteína vegetal, uniéndola al cereal. Algo de esto que me acordé ahora de las preguntas, porque créanme que las he estudiado toda la semana, me decían que, por ejemplo, los frijoles o las leguminosas, eh, si eran buenas o eran recomendables en estos pacientes que tenían a veces distensión. Pues es ser muy específico. Si es un paciente que tiene una citis de atención, que normalmente el paciente que está con una citis de atención pues tiene que ir al procedimiento de la paracentesis, no puede seguir así porque puede llegar a ser hasta insuficiencia respiratoria. Entonces, eh, digamos que en ese caso, de pronto, si no tiene intolerancia, si tiene distensión, pero hay muchos de los pacientes que la toleran perfecto, también recomendando que la consuman de pronto al almuerzo y no a la comida, que la preparen en forma adecuada, porque a veces vemos de que la están preparando con grasa, con otro tipo de, digamos, de adiciones que son las que hacen que no se tolere. Hago esta salvedad porque no sé, aquí en Colombia, por ejemplo, en una región que es Medellín o en Colombia en general, una parte de la cultura es los frijoles con garra de cerdo o con pata de cerdo, entonces son, digamos, hacer la salvedad de que sea sin esta preparación. Entonces, hacer mucha educación en manejo y preparación de los alimentos. Lo mismo de lo de la sal. Ahí toca hacer mucha educación porque a veces encuentra uno que el paciente no está usando sal, pero sí usa, por ejemplo, caldos de cubo o estos concentrados de condimentos que tienen ahí mismo sal. ¿Cómo se corregiría el peso por ascitis fuera de paracentesis? A ver, si el paciente normalmente cuando tiene una citis demasiado marcada, pues toca cuando se le haya hecho la paracentesis. Pero si es un paciente que tiene una citis, a ver, lo que les quiero explicar es que si es tanto el líquido que lo tenemos que tener ahí en cuenta, definitivamente se le tiene que hacer paracentesis. Si es una citis muy leve, que no va a paracentesis y que se maneja con diuréticos, es como manejar de pronto el peso de la mañana, ojalá en ayunas, que haya evacuado la orina, ¿sí? Y no de pronto en el de todo el día, que de pronto tienen los líquidos consumidos durante todo el día. ¿Qué opinión tiene en colocar alimentación parenteral complementaria para los pacientes que tienen falta de apetito y no llegan a su requerimiento diario? Bueno, el concepto es que les voy a dar es muy personal. Si ustedes me hubieran preguntado eso aproximadamente hace un año, yo decía no, pero definitivamente en la práctica
cada vez estamos teniendo que manejar más nutrición parenteral, sobre todo en pacientes críticos. ¿Por qué? Porque definitivamente el tema de la deuda calórica cada vez se nos está, digamos, viendo más. ¿Qué es lo que pasa? En todas las guías, y ustedes lo han visto, nos dicen que nutrición enteral temprana, que dar tanta cantidad de calorías, tanta cantidad de proteína. Pero yo los invito y se los digo porque yo inclusive es un estudio que siempre he querido hacer, que no lo he hecho, es mirar lo que se calcula y se prescribe el día a día en todos mis pacientes. Estoy hablando, yo manejo soporte nutricional, todos los que tienen nutrición enteral y parenteral de la clínica, pues con el grupo, no yo sola. Y cuánto recibe. Y la verdad es que uno nunca llega a poderle dar la meta. Y lo otro que nos pasa mucho en la UCI, por una u otra cosa, el paciente se demora en empezarle, o hay días que no se le empezó, o no se le dio, o se le bajó el volumen, no se le dio todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque el paciente iba para un procedimiento, porque tuvo una intolerancia, porque si es por sonda, pues tuvo algún problema con la sonda, se le desacomodó, y ni hablemos de la suplementación por vía oral. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en que en la práctica tengamos mucho cuidado en la suplementación, porque a veces es muy fácil poner que el paciente consuma cierta cantidad de suplemento, pero en la práctica el suplemento y más la vía oral en un paciente anoréctico es muy difícil. Y vuelvo y les digo, la labor de nosotros como nutricionistas es que garanticemos que lo que estemos prescribiendo el paciente de verdad lo consuma o se le esté aportando, ¿sí? Y yo creo que en eso tenemos fallas. Y en el paciente con falla hepática, muchísimo. Entonces, sí estaría de acuerdo en muchos casos, si pasa el tiempo y yo no puedo dar el aporte, poderle ayudar con una parenteral suplementaria, sobre todo porque hay pacientes que cuando tenemos varices, lo que yo les contaba ahora, mientras si le hicieron una escleroterapia o si, por ejemplo, van a esperar o el mismo médico le dice, mire, tiene las varices, ya van a sangrar o ha sangrado o tiene muchas varices, son pacientes que el mismo gastroenterólogo le dice a uno, no quiero que le ponga ningún tipo de sonda, entonces allí nos toca. Cuando habla de la cuantificación de los gramos de proteína, estaría también contando la proveniente de los cereales y los vegetales. Esa fue una pregunta que me hicieron. Recuerden que de los cereales, pues la cantidad de proteína es muy baja. Y la biodisponibilidad de las proteínas de origen vegetal nunca es igual a la de origen animal, por lo que les comentaba de los aminoácidos esenciales. Entonces, digamos que claro que tengo que tener en cuenta, pero también tengo que tener en cuenta que sea de alto valor biológico, ¿sí? Entonces, pues digamos, de origen animal, y sobre todo hablando de pacientes que están desnutridos. Nos preguntan, en el caso que presentó, si tuviese que dar nutrición enteral continua, ¿cómo haría la dilución del suplemento? La dilución pues es la que viene en la indicación de la fórmula que vayan a usar. Si es en polvo, ahí te viene la dilución. Me explico, viene que sea tanto de polvo y tanto de agua, y que eso me va a dar aproximadamente esa cantidad de volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay fórmulas que yo voy a darle 300, que me dicen tanto de polvo, le adicione 350 de agua y eso te da de pronto 410 de volumen, ¿sí? Y eso te da una concentración de 1 o 2 calorías por cc.
y de acuerdo a eso hago yo el cálculo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente que le voy a dar 1200 kilocalorías, yo le tendría que dar, si le voy a dar continua 24 horas, le tendría que dar aproximadamente 50 cc al día. Pero si esa fórmula tiene 1.2, pues me da un poquito menos y eso lo divido en las horas que yo le vaya a dar, ¿vale? O sea, yo lo diluyo como me dé la prescripción de la fórmula. Entonces, si en este ejemplo me dio 410, pero yo necesito darle, por ejemplo, 800 kilocalorías, serían 2 sobres en 700 de líquido, eso me daría aproximadamente 800 de volumen, pero eso me da aproximadamente 1000 kilocalorías, ¿sí? Entonces, si son 800 de cc, pues lo divido en las 24 horas. Creo que espero haya podido ser clara porque así como hacer el cálculo diciéndoles, no sé si me expliqué bien. Sí, gracias. En su opinión sobre el aporte de suplementos nutricionales y vitaminas tales como ácido alfa-lipoico, glutatión, vitamina C en estos pacientes. Bueno, tampoco lo que nos dicen las guías, nos dicen que de glutatión como tal, la verdad no sé, no encontré evidencia. De antioxidantes nos dice que también falta mucha investigación, que no nos dicen como tal que debemos dar antioxidantes. Habla específico de vitamina E, de pronto de estar seguros de dar por lo menos los 800. Hay muchísimas preguntas, doctora, de verdad no vamos a parar porque se hayan terminado, realmente hay muchísimas, muchísimos saludos de no solamente de Colombia, de Chile, de México, de Venezuela, de República Dominicana, de Perú. Tenemos mucha gente que le envía saludos y sobre todo agradecimiento por su conferencia y la forma tan didáctica en exponernos su experiencia y sus conocimientos. Voy a cerrar con dos preguntas más. Como se dieron cuenta, nosotros compartimos con ellas las preguntas, así que trataremos de darle respuesta vía electrónica a todos aquellos que nos hayan facilitado su correo electrónico. Ah, bueno, antes de que se me olvide, aquí, ahí están viendo mi diapositiva, ¿cierto? La última. Sí, sí. Bueno, al final lo que hice esta vez fue poner mi correo, porque también dentro de las preguntas de hace 8 días, habían personas nutricionistas que estaban, digamos, habían iniciado a trabajar en grupos de trasplante o estaban manejando pacientes de falla hepática y querían, digamos, como tener, digamos, un contacto conmigo. Entonces ahí con mucho gusto les doy mi correo, cualquier cosa me pueden escribir sin ningún problema. No, muchísimas gracias por eso, de verdad, muchísimas gracias por eso. Nos hablan si el soporte mixto en un paciente cirrótico, diabético, sepsis por broncoaspiración, ¿qué opina, digamos, de esta condición para abordarlo con soporte nutricional mixto? Si tiene, o sea que me imagino, si entendí la pregunta, que broncoaspiró, Ujú, que tiene una broncoaspiración por alimento, correcto. me imagino, sí, y ya tiene, digamos, una neumonía. En Sí, este hablan de hecho tipo, de una sepsis, ¿no? sí, en este Ujú. igual, esa broncoaspiración pudo ser del mismo residuo gástrico, a veces se habla que es la nutrición y yo algo que todos los días tengo que estar pendiente no es solo de la nutrición, sino de la forma como se ve una nutrición integral. No, yo daría una nutrición integral y ahí sí tratar de que esa sonda estuviera pospilórica y más que eso el cuidado de súper semisentado, ¿sí? Pero si ya tiene la infección, digamos que es eso. Nosotros tenemos pacientes que llegan, digamos, pacientes crónicos, adultos mayores que están en casa, que tienden a ser, digamos, que llegan por broncoaspiración
y lo que se hace en ese momento es de pronto que sea yeyunostomía, gastrostomía con avance a yeyuno, o sea, yeyunostomía transgástrica. Y hacer énfasis en que sea el paciente tenga posición semisentada y no tenerme que ir a parenteral. Ahora, ya es diferente en el caso de que depende cómo esté el paciente y no se le pueda instalar en ese momento la sonda, pues ahí sí tengo que poner la parenteral. En relación a iniciar carne roja luego de un trasplante, ¿en Esa, cuánto tiempo lo haría? esa pregunta también me la habían hecho y súper importante. No hay problema. Recuerden que por eso siempre se habla de que el paciente pre, y en la tablita que yo les puse hace 8 días, tenía el pre y el post. Es muy diferente. El paciente en pre es un paciente para manejar con falla hepática, pero en el momento que se trasplanta es un paciente normal, como un paciente que le hicieron crítico, que le hicieron una cirugía grandísima y que requiere un aporte alto en proteínas, alto en calorías, con todo, no hay ningún problema. Y su hígado nuevo va a poder hacer metabolismo común y corriente sin ningún problema. Ahora, que usted al principio de pronto le quiere iniciar como cualquier paciente, cualquier cirugía, una dieta blanda, de fácil digestión, entonces de pronto primero con pollo, pescado, como para proteína de más fácil digestión, y de último la carne, no hay problema, pero ya ahí recuerden que el paciente es normal y he visto mucho paciente post trasplante que lo siguen manejando como si tuviera falla hepática y no, ya el paciente puede comer normal, para eso tiene su hígado nuevo. Y voy a hacer esta última pregunta, como digo, no porque se hayan terminado, sino pues para cerrar la sesión de hoy y luego trataremos de dar respuesta. En relación a un paciente con hígado nodular, ¿ya habría que hacer alguna intervención nutricional? ¿Con hígado qué? Nodular, multinodular. Ya probablemente ese paciente, bueno, pues yo no soy médico, ¿no? Pero me pegaría de hablar con el hepatólogo porque probablemente es un paciente que apenas está iniciando. Hay que ver también si tiene hígado graso y cómo está su función hepática. Recuerde que generalmente el paciente cuando ya tiene este tipo de complicaciones o digamos ya se ve alterada la función hepática es cuando del 100% del hígado ya el 70% está comprometido, ¿sí? Entonces, de pronto este tipo de pacientes, lo que recomendaría empezar a manejar es tenerlo en el mejor estado nutricional y empezarlo a manejar con modificación de grasas y de hábitos adecuados. Ejercicio y alimentación, ejercicio y modificación de grasa. Doctora, me permito, digamos, una vez más darle nuestro mayor agradecimiento. Como digo, tiene mensajes y agradecimientos desde Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana. El maestro Jimmy Barranco de República Dominicana nos está acompañando y me permito hacer el espacio para saludarle. De esa misma manera lo ha hecho con nosotros. Le agradecemos que esté con nosotros y que nos esté honrando con su participación y su presencia el día de hoy. Eh, como digo, me han hecho muchas preguntas en relación a la presentación, si estará disponible. Les haremos llegar la información una vez que lo tengamos disponible. Y como saben, pues ya tenemos la disposición de su parte, no solamente para este taller, sino para muchos que tenemos en planificación y pronto les estaremos notificando. De verdad que muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por su experiencia y por su apertura para con nosotros y para todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy. Muy buenas noches para todos, muchísimas gracias.